inflamación del estómago es la gastritis. Entonces, cuando tú hablas de un tiempo mayor a 15 días, 30 días, entonces ya estamos hablando de una gastritis crónica. Los mecanismos que mencionamos en la fisiopatología de los agudos es lo mismo que se habla en el crónico. Entonces hay factores protectores que ya hemos dicho, prostaglandina, vaciamiento gástrico y el mismo crecimiento, la renovación celular gástrica hace de que la membrana, la mucosa gástrica se mantenga indemne, es decir, sin lesión. ¿Ya? Pero también tenemos una serie de mecanismos agresores, ¿no? El ácido clorhídrico es la primera y su estimulante, la pexina, gastrina, que van a estimular la secreción de otras sustancias, también van a sumar, ¿no? Sumado a la presencia del Helicobacter pylori, a la toma de alcohol, a la toma de café, que son estimulantes en la secreción, como también la utilización de AINES, como hemos dicho. Otra cosa es el famoso estrés, ¿no? El estrés predispone al aumento de la secreción gástrica, que eso te va a generar lo que se llama la úlcera de Curry. ¿Ya? Y el Helicobacter pylori ya lo hemos desglosado, no vamos a hacer mucho, pero importante recordarlo como agente directo y productor de cáncer. Lo han encontrado los trabajos peruanos, los trabajos de los primeros en Sudamérica, los peruanos ya hablaron mucho de esto, igual los otros países, entonces está demostrado que el Helicobacter pylori es un desastre. El alcohol, malo, sales biliares, cuando te sacan la vesícula es un reservorio. Si te sacan la vesícula, la secreción biliar se va a hacer permanente, no va a haber el reservorio que la almacena. Entonces, tener todo el tiempo secreción de bilis a la segunda porción del duodeno también le va a generar que alguna vez haya un reflujo y eso te va a generar una gastritis crónica. Y el estrés, ya sabemos, el estrés, la definición de estrés son mecanismos de compensación neurohormonal que se van a dar en un sujeto cuando está enfermo. Entonces, cualquier situación no es la parte pasional, la parte emocional solamente. Por decir, una persona que sufre un accidente, se fractura las dos piernas, ya es un paciente que pasa por estrés porque la fractura va a generar que haya una necesidad de liberar grandes cantidades de cortisol y el cortisol es el agente reparador de las lesiones. Entonces ya desde ahí un mecanismo que trata de mejorar la asistencia de ese sistema celular que va a ir a... Entonces eso se hace bajo la influencia del cortisol. Entonces ahí entramos en este mundo del estrés. ¿Cómo se la clasifica las crónicas? Igual que las agudas, un montón de resultados. O sea, no tienen razón aprendérsela a ver cuál es la clasificación de Sidney, cuál es la clasificación de Correa, de Rubin, Gent, Appelman y Correa. Dese cuenta, son un montón de autores y cada uno puede pelear la hegemonía de algo, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en ese mundo, no nos interesa. ¿Listo? Quiero que vean que todas las crónicas casi hablan de lo mismo. Vamos a utilizar este gráfico de aquí que está ahí escrito. Miren, ahí arriba habla de la antral, la multifocal, la fúndica y eso cuando habla de topografía. En el aspecto morfológico, la forma habla de inflamación, de atrofia, según el grado de actividad, según el grado de la metaplasia, la presencia del Helicobacter pylori, y tú la puedes clasificar según agente etiológico. ¿Ya? Entonces, según el aspecto endoscópico, que es lo que han empezado, digamos, los gastroenterólogos, tú puedes clasificarla según el edema, el eritema, la petequia, las erosiones, los pliegues, la nodularidad, eso, la hemorragia y la atrofia. Entonces, todo eso genera, pues, 20.000 clasificaciones que no tiene utilidad, digamos, vuelvo a repetir, en memorizarla. No les voy a preguntar. No hay necesidad, no tiene un fundamento, no tiene un conocimiento adquirido a la larga, vaya a ser algo preponderante que sea necesario conocer. Ya, ahí tienen otra, el sistema Sidney, como la clasifica, no atrófica y atrófica, un poco más didáctica, probablemente sea la diferencia. Ya, ahí están las de Correa, miren cómo las hacen, no las hacen más peludas todavía. Ahí está de Rubin, Genta, Appelman y Correa, miren, ya. ¿Cómo las clasifica? Hay otras, por decir, que son sencillas, las gastropatías reactivas y las hiperplásicas. Ahí están todas las patologías que te pueden generar. Y la por Helicobacter pylori viene a ser el agente. Bueno, ya no vamos a hablar de eso. Ya. ¿Cómo se identifica a la gente que es el Helicobacter pylori? Si es importante. Hay serie de pruebas, ¿no?
tenemos pruebas invasoras, pruebas no invasivas, ¿no? Las pruebas invasivas son aquellas que utilizan la endoscopía. Ya, entonces puedo utilizar el test de la uretra, cyclotest, lo que se llama ya. Entonces tienes después la anatomía patológica, tienes las funciones, tienes la serología, determinando inmunoglobulina A, M y G. Ya tienes los cultivos que se utilizan muy poco, son muy caros y el medio casi la mayoría de los laboratorios no lo tienen. Más utilizamos pruebas serológicas. Ya. Entonces en el diagnóstico todo tiene que ver con la correlación más que todo clínica, ¿no? La persona viene y dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo ardor, tengo una molestia, me molesta antes de comer, me molesta después de comer. La llenura me llega mucho tiempo. Ya, entonces, ese ardor, esas molestias postprandiales, preprandiales, esa llenura, esa acidez o vinagrera, esas náuseas. Entonces hay gente que llega a vomitar, la hinchazón, muchos gases, muchos pedos, como se dice, no asqueroso. Entonces, todo eso repetitivo, ¿no? Entonces, y ya al final, de un momento a otro, empiezas a sangrar, ¿no? Hay hematemesis y melena, y ya con eso lo completa. Entonces, si hay hematemesis en melena, siempre va a haber una indicación precisa de realizar una endoscopía. Entonces, entra el procedimiento, llegan a la mucosa, la ven inflamada, hacen la muestra y te dice, no es aguda, es crónica. Entonces, el diagnóstico crónico lo hace la biopsia. Por eso es importante hacer endoscopía. Y todo paciente que tenga hematemesis y melena siempre va a endoscopía. Te guste o no te guste, es un procedimiento muy feo. A mí me lo han hecho y honestamente, bueno, pues no sentí mucho porque me anestesiaron, pero ya después cuando pasó la anestesia sentía pues que me dolía todo el trayecto por dentro del tubo rígido ese, ¿no? Entonces, igual, el mismo método diagnóstico, hay que hacer un hemograma para ver si hay anemia por la posibilidad de hemorragia digestiva, ¿no? El hematocrito y la hemoglobina van a disminuir si hay sangrado. La eritrosedimentación muy poco se modifica. Los glóbulos blancos no tienen por qué modificarse, porque no es un proceso infeccioso. Aunque tengas Helicobacter pylori positivo, los glóbulos blancos no se modifican mucho. Haz la endoscopía y haz la investigación de la presencia de heces fecales. Las personas te dicen, no sabes qué, doctor, mis deposiciones son negras y fétidas. Entonces, si el paciente hace sus heces fecales, pues y uno tiene la duda. Si negro no representa la sangre, pero sí puede ser que el ácido clorhídrico haya actuado sobre la hemoglobina y haya generado ese nuevo compuesto por acción del ácido clorhídrico que se llama la hematina ácida. Entonces tendrías una deposición negra como alquitrán. Ya. Si te sale así, échale un poquito de agua oxigenada, va a espumear y te vas a dar cuenta que eso es sangre. Si no, tendrías que analizarlo en laboratorio, identificación de sangre oculta en ese. Entonces, para eso pides la prueba del guayacol. Vos ni siquiera anotas eso, solamente pides sangre oculta en ese. Y ellos ven si hay glóbulo rojo, o en su caso lo tienen con guayacol para ver la presencia de glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, siempre investiguen en las agudas y en las crónicas Helicobacter pylori. ¿Cuál va a ser su método? Ustedes seleccionarán según su preferencia. Ya hablamos una tabla anterior donde hablábamos de la especificidad y sensibilidad. Entonces, el clotest es excelente, se hace la endoscopía, se saca la biopsia y se pone en la tirita y cambia de color. El brete es que es respirar por la bombilla con ese aparatito que va a hacer cirugía, es muy caro, ¿no? Sería lo más ideal, digamos, ¿no? Muy caro. La otra es hacer serología inmunoglobulina A, M o G. Si sale A o M son agudas, si sale C, G es crónica, perdón. Y entonces ustedes seleccionen, ¿listo? Y si el paciente es repetitivo y ha tenido varios ataques, nunca se olviden de que una mucosa gástrica que si es atacada de manera repetitiva, de manera consecuente, una tras otra, siempre hagan una biopsia por la posibilidad de degenerar en cáncer. El mismo Helicobacter pylori es productor de metaplasia, es productor de cáncer gástrico, entonces hay que volverlo a hacer. ¿Cada qué tiempo te vas a hacer una biopsia? Bueno, no se va a hacer todo el momento, pero por lo menos si sigues con el proceso una vez al año es lo ideal y endoscopía 2 veces al año. Entonces, estos son los lugares donde habitualmente el endoscopista saca las biopsias para encontrar. Ahí tienen, ¿no? A1, A2, 1A, B1, B2 son los lugares habituales.
Entonces, cuando tú haces biopsia, no es solamente una partecita, haces de todas estas regiones para tener y hacer un mapeo. Cada una es marcada con las letras según lo que corresponda. Entonces, ¿dónde vas a hacer las biopsias? Aquí en la zona de transición, donde estoy poniendo. Ya, donde está la zona de transición, donde cambian los colores, donde se vean lesiones de la mucosa. Entonces, ahí tú necesitas hacer una biopsia, biopsia, para ver cómo es el comportamiento celular. Acuérdate de la gastritis antral, de la atrófica que ataca más al cuerpo y la multifocal que ataca todo el cuerpo. Entonces, en los tipos de gastritis, generalmente a la larga va a ser que toda la mucosa superficial, todo ese epitelio que se encuentra en la superficie de la mucosa gástrica se pierde. Entonces vamos a ir a, la tendencia es a perder y hay una atrofia, ¿ya? Y se genera la metaplasia. La metaplasia es el reemplazo de un epitelio ya por uno cilíndrico y ese epitelio cilíndrico no es más que una transposición de tejido que viene del intestino delgado hacia el estómago y eso es lo que probablemente te genere el cáncer gástrico. Entonces, hay la gastritis A, hay la gastritis B y hay la gastritis C. La gastritis A normalmente tiene que ver mucho porque es un trastorno autoinmune. Vas a encontrar anticuerpos contra las células parietales y también que van a atacar al factor intrínseco. Generalmente se desarrolla este tipo de gastritis crónica en personas que tienen procesos de autoinmunidad, artritis reumatoide, vitiligo, lupus, pénfigo, todas esas situaciones que ustedes, o el mismo asma cardíaco, el asma bronquial te puede generar como fondo una gastritis crónica. Ya. Y se caracteriza, miren esto, ¿no? Ese color eritematoso. Esto habitualmente, así como se está mostrando en la imagen, se ven los vasos sanguíneos en trayectos con áreas pálidas. Mientras más palidez, como se muestra al lado, más positivo, porque eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que vamos a identificar. Otras veces, por eso sacas la biopsia y lo pones por ese fluoresceína y puedes encontrar, digamos, hacer un marcado de la celularidad. Ya, este marcado con fluoresceína y es lo mismo que se hacía para encontrar los famosos anticuerpos antihistona para lupus, se recuerdan, ¿no? La fluorescencia, anti-SM, son mismos procedimientos pero que se hacen con las células gástricas. Entonces aquí encontramos que el núcleo puede adquirir el pigmento como demostración de que es un trastorno autoinmune. Ya. Entonces, estos pacientes que tienen este tipo de gastritis autoinmune siempre van a ser personas que van a tener a la larga una pérdida de toda la mucosa y una atrofia con pérdida del ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico es fundamental, es necesario para mantener un pH ácido, para desdoblar el alimento. Entonces, estos sujetos van con hipergastrinemia y poca secreción de ácido clorhídrico porque el mismo anticuerpo lo está destruyendo. ¿Ya? Y vas a hacer una anemia megaloblástica porque el factor intrínseco que se tiene que formar no lo hace y tampoco se activa porque el ácido clorhídrico no se forma. Entonces eso a la larga hace que esa atrofia sea cambiada por tejido y te puede llevar a un adenocarcinoma. ¿Ya? Entonces en este paciente, en la gastritis crónica, le cuento que no es más dar omeprazol o antiácido. Hay que tratarlo de fondo, la anemia perniciosa, que es la deficiencia de la vitamina B12, como ausencia del factor intrínseco, es una de las cosas, entonces tienes que empezar a tratar eso. Ya. En cambio, la gastritis B es aquella que se va a producir, igual es una gastritis crónica. Primero empieza como aguda y pues se va a la cronicidad, en la cual pues no se evidencia por las pruebas de que hay el Helicobacter pylori. Y al haber el Helicobacter pylori no es solamente, al inicio pues el antro, una porción del cuerpo y después generaliza todo. Entonces, cuando ya tienes una colonización, prácticamente todo el estómago pierde su mucosa y queda un estómago que no produce ácido, pero que arde, ya con lo poco que se forma. Entonces una persona que tiene malas digestiones, que no puede procesar muy bien, que todo le hace daño, entonces el gastrítico crónico no puede comer nada, come yogur, le duele, le molesta, le da diarrea, o come un churrasco, que es algo tan sencillo que solamente sal y carne, igual le molesta, peor si toma ensalada y todas esas cosas. Entonces, esas personas que tienen incapacidades para manejar una buena digestión, siempre hay que pensar
en la posibilidad de una gastritis crónica. Entonces, estos pacientes se caracterizan porque las panzas llenas, puro gases fétidos, mucha llenura, mucha acidez, muchas náuseas, muchos vómitos. Si vomitan no mejora mucho, probablemente algunos se refieren que vomitando que hay algo de ácido y la persona mejora, pero el esófago te va a arder, digamos, ¿no? Entonces, el diagnóstico siempre de las crónicas va a ser por la biopsia, que van a sacar la muestra y van a mandar a analizar. Ya, como esta vez es por el Helicobacter pylori, lógicamente que hay que hacerle el tratamiento por el Helicobacter pylori. Pero como ya es crónica, ha perdido las capas superficiales, es muy poco probable que la recupere. Entonces, esas capas superficiales del estómago se van a perder y el paciente va a mejorar durante un tiempo. Y a la primera que se descuide con alimentos demasiado elaborados, con demasiado condimento, le va a generar problemas. Entonces, se aplica en la gastritis crónica tipo B la utilización de esos antibióticos. Amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, de 7 a 10 días. Claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas durante 7 a 10 días. Un inhibidor de la bomba de protones o omeprazol cada 12 horas durante un periodo de hasta 8 semanas. O en su caso, uno de los inhibidores de la bomba de protones de 24 a 36 horas. Lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol. Ya tienen un rabeprazol, tienen varios que puedes dar una por día. Puedes utilizar el bismuto, ¿ya? Como antiácido es lo mejor. Para el Helicobacter pylori, el bismuto por contacto mata el Helicobacter pylori. El hidróxido de aluminio no sirve, ya en este caso, pero sí puedes utilizar los protectores de membrana, ¿no? Y lógicamente que tú puedes darle a estos pacientes como tienen mala digestión, sensación de llenura, eructos, gases fétidos, darle un procinético, algo que estimula el peristaltismo. Ahí puedes utilizar cimetaprid, 10 miligramos cada 8 horas, 10 días. Domperidona, 10 miligramos cada 8 horas, 10 días. El otro para el vómito es ¿cómo se llama? La metoclopramida, 10 miligramos cada 8 horas, igual 10 días. Y con eso prácticamente el paciente va a mejorar. El tratamiento no va a durar más de 8 semanas porque hay que suspenderlo, esperando que esa mucosa gástrica empiece a recuperar su epitelio y forme ácido clorhídrico, porque la salvación está en recuperar el ácido clorhídrico. Si no tienes ácido clorhídrico porque todo se atrofió, porque todo se desprendió, porque no supiste tratarla cuando era aguda y se fue a lo crónico, entonces siempre vas a aparecer esta patología. Y eso es lo que la gente no entiende. Quieren una cura definitiva, pero para los crónicos siempre van a ser así. O haces bien el tratamiento o lo dejas nomás para que siga. En la no atrófica, por decir, el infiltrado es superficial, son ya patologías que avanzan en todo el estómago, ya puede haber Helicobacter pylori, no necesariamente va a haber atrofia, pero el cuadro más que todo es superficial. Hay zonas blanquecinas en el estómago y eso es la diferencia con la aguda. En la aguda vos la tocas la mucosa gástrica y con el contacto sangra. En las crónicas vos le puedes pasar hasta un cuchillo y te vas a dar cuenta que ya el tejido no es friable, no es lesionable porque ya prácticamente ha perdido las capas superficiales y es lo mismo que nada. Ya miren ahí estas áreas blanquecinas, eso ya te demuestra que esto es hay un fondo eritematoso, pero hay áreas blanquecinas. Eso te habla de que es un trastorno crónico. Ya, eso es lo que te demuestra. Ahí hay otra imagen. Eso a este sujeto lo que le han dado es azul de metileno. El azul de metileno tiene esa capacidad de adherirse en tejidos que están en neoformación, en procesos inflamatorios, capta, ¿ya? Y eso es lo que está haciendo. En este caso le dieron un vasito con azul de metileno y se ha adherido el pigmento a esas áreas donde hay una lesión reconocible. Miren ahí ese estómago. Todo lo que está rojo está inflamado y todo lo que está azul, esas son las áreas que han perdido las capas superficiales. Miren ahí tienen otro. Ya. Muy poco hacemos este procedimiento, pero en otros lados de diagnóstico sí lo hacen. Ahí están, miren esas áreas blancas que está mostrando esta imagen. Esas son las áreas donde ha habido lesión crónica, entonces ya no se ve ese fondo eritematoso
endoscopías del anterior tema, ¿no? Fíjense cómo han cambiado los colores, prácticamente se ve blanco amarillento. Aquí por haberle dado el azul de metileno es que se ve así, ¿ya? Entonces, en la gastritis crónica atrófica desaparecen todos esos pliegues que había. Por eso sabemos. Y el hecho de perder pliegue es malo porque ya sabemos que hay una metaplasia y es una lesión precancerígena. Los crónicos van a ser en alguna medida, no muy frecuentemente, cáncer gástrico. Ahí tiene, mire, eso no es una mucosa eritematosa, es amarillenta, pálida. Eso te habla de que prácticamente es una gastritis crónica. Miren eso de ahí, áreas eritematosas con áreas blanquecinas. Eso es crónico. La área eritematosa es como un granulado que aparece. Ya, entonces eso es lo que tiene de particular en esta situación. Hay la gastritis antral difusa que aparece en el antro, ¿no? Estas ya son formas más específicas. Igual se sabe que las antrales difusas, tú naces así, son de transmisión genética. Ya, se ha visto que el ácido clorhídrico puede estar normal o aumentado. Hay algunos que le miden cómo está el pH y resulta que es un pH normal y en otros está exagerado. Entonces se caracteriza porque tienen ese puntillado eritematoso sobre un fondo amarillento o blanquecino. En este caso se lo ve de color amarillento. Miren ahí, un puntillado, ya, eritematoso sobre un fondo pálido o amarillento. Eso habla de gastritis crónica. Ahí tienen, miren, prácticamente son líneas blanquecinas sobre un fondo eritematoso. Hay unos fondos más rojos, donde se demuestra que ha sangrado. También habla como si fuera un empedrado, un enlocetado. Entonces esto te habla de la característica que sea el proceso crónico. Hay la crónica multifocal que ataca todo, ¿no? Hay atrofia, hay metaplasia y esos son los que van a ir a displasia y cáncer gástrico. Prácticamente estos sujetos pues no pueden comer nada. Estas formas no son muy frecuentes en nuestro medio, pero se sabe que atacan más algunas razas, pero también se sabe que tiene que ver mucho, digamos, con el tipo de alimentación y la presencia durante tiempos mayores a 10 años del Helicobacter pylori. Prácticamente esto ya no sangra por contacto, o sea, la mucosa se pone completamente pálida, como está mostrando esta imagen. Miren, blanquecino, esos vasos sanguíneos se han engrosado, tratando de dar una buena irrigación, pero a la larga ya no cumplen la irrigación adecuada para que la mucosa se regenere. Entonces, eso es lo llamativo. Y ahí la del reflujo, pues resulta que cuando tú te enfermas de la vesícula, tienes todo el tiempo esa colecitis, duele mucho, ¿no? Y el riesgo es que vas a hacer una pancreatitis si no te sacan esa vesícula perezosa, mal, ya que no cumple una función adecuada. Entonces el tratamiento definitivo es hacer la colecistectomía. Y era lo que yo le decía, la vesícula es un reservorio. Todo el día la vesícula recolecta toda esa bilis que se forma del estómago. Y cuando vos comes, ella se contrae y elimina toda esa bilis. Ya. Y en los periodos intermedios que no comes, no se va a liberar bilis porque otra vez la vesícula lo que hace es almacenar esa bilis que viene de arriba, ¿no? Si te sacan la vesícula, ya no hay donde se deposite. Entonces, todo el vertido lo va a hacer a la segunda porción del duodeno, día y noche. Entonces, alguna vez, pues hemos hablado que hasta el 40% de las personas tienen reflujo. Entonces, esa bilis de la segunda porción del duodeno se va a volver a una gotita que llega al estómago y ya te genera una gastritis. Pero esta gastritis es diferente, es una gastritis por sales biliares, ya. Las personas en la cual se le ha hecho, por decir, cirugías bariátricas, la gastroenteroanastomosis, la incompetencia por esfínter pilórico, que tengan motilidades intestinales anómalas, donde las ondas terciarias, en vez de ser leves, que sean, esas ondas normalmente son menores a la 1 y 2, que siempre van hacia abajo. Estas son más que todo de reflujo. Las ondas 3, estas se pueden alterar y pueden hacerse más potentes, no se van a llevarte a reflujo permanente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Miren todo eso amarillento. Entonces, una endoscopía donde se ve en el fondo una imagen amarillenta. Aquí amarillo, estoy mostrando aquí, eso es bilis,
y el estómago no está hecho para tolerar bilis. Peor el esófago de 50. Entonces eso empeora la metaplasia. Malo. Entonces, estos pacientes tú no le puedes dar omeprazol porque la gastritis por bilis es una gastritis alcalina, jóvenes. Entonces no puedes tratarlos con antiácidos o con bloqueadores H2 o como bloqueadores inhibidores de la bomba de protones. Entonces es la única gastritis que se maneja de una manera muy... Doctor, su micrófono está en silencio. Hola, hola. Ya, estaba contándose. ¿Me escucharon? ¿Desde cuándo no escucharon? Hola. Se cortó como unos Hace 5. poco, doctor. Lo último que dijo fue que la gastritis alcalina era la única que se cortó. La gastritis alcalina es la única que no se trata con inhibidores de la bomba de protones o bloqueadores H2, como es la ranitidina. No se utilizan antiácidos, no se utiliza hidróxido de aluminio, bismuto, magaldrato, no se utiliza nada de lo que usamos para la gastritis clásica. La gastritis alcalina, por eso se llama alcalina, es producida por bilis. Entonces, ¿cómo contrarrestamos a lo alcalino? Dando una sustancia que neutralice. ¿Y cuál sería la sustancia? Entonces, lo que hay que hacer es esa bilis transformarla en una sustancia que no sigue irritando al estómago. Porque el estómago, desgraciadamente, no tiene la capacidad de resistir a la acción de la bilis. Entonces, ¿qué le damos a lo que está ahí con rojo? Ácido ursodeoxicólico, ¿ya? Entonces, este ácido ursodeoxicólico se da igual que la domperidona cada 8 horas. ¿Qué es lo que hace? Al tomarte la tableta y encontrarse con la sal biliar, lo que hace es quitarle las características y te forma unos grumos que se van a eliminar. La sustancia neutraliza la bilis. En realidad lo transforma en una sustancia que pierde su efectividad. El ácido ursodeoxicólico en el sistema corporal lo utilizamos para eliminar esa bilis que está circulando por la circulación cuando viene la bilirrubina indirecta. Entonces, y se encarga de depurar. Le cambia la estructura, entonces no se va a absorber y a su vez tú le puedes dar la domperidona, ¿ya? 10 cada 8 horas. Ahora, como el paciente se queja mucho, y yo digo, no hay que darle antiácido, eso es la norma. Tú el primer día, no tanto mucho dolor, mucha quemazón, tienes que darle algo, pues, no, porque con darle ácido deoxicólico no va a mejorar nada, se va a quejar de dolor. Entonces dale un poquito de sucralfato, el único. No magaldrato, sucralfato. Lo mismo que daba para si fuera una gastritis aguda o una gastritis crónica. 15 a 30 ml cada 3 horas el primer día. El segundo día, 15 a 30 ml, 1 hora después de la comida, ya, pero de preferencia lo más corto posible. Al segundo día ya el ácido ursodeoxicólico actúa y neutraliza la bilis. Y con eso lo mantienes durante un periodo, puede tomarlo toda su vida, porque como siempre hay la posibilidad de reflujo, entonces estos pacientes pueden tomarlo de manera permanente. Bien. Esa es la gastritis crónica. ¿Le echamos otro temita?